este video tutorial vamos a ver el primer módulo. Acá tenemos dos opciones de elementos estructurales, viga o columna. Vamos a entrar al menú de vigas y acá lo que aparece es una visualización 3D de lo que nosotros vamos a ir ingresando como diseño del elemento. En la parte superior izquierda ustedes van a ver el peso propio de la estructura que vayamos ingresando, y acá vamos a ir revisando algunos menús de visualización. Por el lado izquierdo está todo el menú de selección y de opciones que uno puede diseñar. Primero, a mencionar que acá arriba hay un menú donde uno puede elegir la normativa bajo la cual uno puede calcular las estructuras de madera por norma chilena, norma colombiana o norma argentina. Bueno, vamos a ir al primer seleccionar, que dice madera y sección. En el primer seleccionar uno puede elegir la especie de madera que va a ocupar para su proyecto y la sección, ¿ya? Acá podemos elegir especies de, hasta ahora tenemos 3 países, Chile, Colombia y Argentina. Por ejemplo, si seleccionamos Chile, luego vamos al segundo donde dice especie, vamos a ver todas las especies que en Chile se le pueden asignar tensión admisible para cálculo estructural. Entonces tenemos el pino oregón, por ejemplo, eucaliptus, pino radiata y otras especies nativas como el roble, roulí, coihue, lenga, etc. Luego la tercera opción tiene que ver con el grado estructural. Cuando uno se posiciona en cada una de las opciones del menú, hay un pequeño texto explicativo que describe de alguna forma lo que se debe ingresar o a qué corresponde. Por ejemplo, uno elige la especie pino radiata y están las calidades estructurales que hay en el mercado chileno para el pino radiata. Por ejemplo, están las calidades visuales GS, G1 y G2 y las calidades mecánicas C16, C24, MGP10 y MGP12. El grado estructural es la calidad resistente de la madera, que se puede obtener mediante una clasificación visual o mecánica. Hay mayores detalles en el curso online que tenemos disponible. Luego, por ejemplo, podemos elegir una viga, una calidad C16, el contenido de humedad. El contenido de humedad es la humedad que tiene la madera en relación al peso de agua versus el peso de la madera seca. Por ejemplo, si yo tengo 12% de contenido de humedad, significa que hay 12 kilos de agua en 100 kilos de madera seca, para tener una idea. Entonces, acá lo que uno ingresa es la humedad de servicio. Por ejemplo, 16% en un envigado tradicional, ya, de vivienda. Y acá uno después puede elegir el acabado, si es cerrado o bruto o cepillado de la madera. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los tamaños de sección. Los tamaños de sección están en milímetros y también entre paréntesis para los que todavía conocen la sección de madera en nominales, en pulgadas, porque no son secciones efectivas, sino que son secciones nominales en pulgadas, pero están las dimensiones efectivas en milímetros. Por ejemplo, un 2x4 de pino radiata cepillado equivale a 41 por 90 milímetros de sección. ¿Ya? Si yo elijo un aserrado bruto para la misma sección, pasamos a un 45 por 94. ¿Ya? Ahora, si las dimensiones que yo requiero trabajar son diferentes a las que están en este menú, yo simplemente cliqueo en especificar otra sección y coloco la sección que yo quiera. Por ejemplo, 35 por 160 y se coloca la sección especial que yo quiero trabajar. Entonces no un impedimento que no esté en el menú de tamaño de sección. Y finalmente, en tensión admisible, uno aprieta el botón calcular tensión admisible, se va a desplegar los valores de resistencia del pino radiata C24. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, está la tensión admisible en flexión, que es 5,2, y así sigue una familia de tensiones admisibles con las cuales se considera el cálculo de resistencia para este elemento. Cuando colocamos ingresar, esa sección ingresada es la que queda finalmente en el modelo. El segundo seleccionar
es espaciamiento y restricción al volcamiento. Este espaciamiento E, que está en esta ventana, tiene como preseteados espaciamientos típicos para poder modularse con las placas estructurales de madera, como los contrachapados o fenólicos y tableros OSB. Entonces, con esto, respetando estos espaciamientos, por ejemplo 610, espaciamiento a eje entre vigas, vamos a ver de planta, este espaciamiento de 610 milímetros a eje, uno va a poder modularse con los tamaños de las placas estructurales de madera, que son de 1,22 por 2,44 metros. Ahora, yo puedo elegir el espaciamiento que yo quiera, por ejemplo 500 milímetros, ¿ya? O el que yo desee. Simplemente acá hay un preseteo como una sugerencia para poder modularse con lo que hay en el mercado. Ahora, el tipo de restricción al volcamiento tiene que ver con cómo voy a vincular las vigas. Si van a ser vigas individuales trabajando, o va a haber alguna placa que haga que trabajen en conjunto como un diafragma de piso, ¿ya? Que sería la segunda opción. Y acá yo puedo elegir el espesor de la placa de madera, ya sea OSB o contrachapado o fenólico, ¿ya? Por ejemplo, podemos colocar contrachapado, ingresamos y se ingresa a la placa con el espesor que nosotros colocamos. Y lo que está apareciendo acá como peso propio en la pantalla, 15,5 kilos por metro cuadrado, el peso de las vigas más la placa, ¿ya? Ahora, si volvemos a la misma ventana de espaciamiento y restricción al volcamiento, la otra opción es que yo coloque cadenetas, crucetas o costaneras o travesaños, ¿ya? Y puedo decir el espaciamiento a los que yo quiero estas cadenetas, y también elegir la sección de la cadeneta. Ya, por ejemplo, un 2x3 o vamos a dejarlo en un 2x4 y colocamos ingresar y se colocan finalmente las cadenetas entre vigas que sirven de restricción lateral al volcamiento, ¿ya? de las vigas. Y acá se señala que están distanciadas a 400. Entonces con eso uno puede ir generando un entramado de madera de piso, ¿ya? Considerando o placas o estos elementos transversales que sujetan lateralmente las vigas. El tercer seleccionar tiene que ver con las deformaciones admisibles. Cuando uno diseña vigas debe especificar una deformación máxima para que ésta trabaje sin problemas. En general, todas las metodologías de cálculo, las normativas también, la chilena, la colombiana, la argentina y otras en Latinoamérica, especifican por defecto, o para el caso más usual, de envigados de piso y de techumbre, una deformación admisible de L partido por 300 para la carga total de las vigas y un L partido por 360 para consideraciones de deformación solo con la sobrecarga, ¿ya? O sea, excluyendo el peso propio. Al controlar bien esto, vamos a poder diseñar bien los envigados. Típico de esas vibraciones que hay en envigados de piso en madera, no es que la madera funcione mal o trabaje mal, simplemente son malos diseños por deformación, donde las cargas efectivas o las deformaciones efectivas que se inducen en las vigas son mayores a las admisibles. Y en esos casos hay problemas de vibración. Bueno, acá uno puede ingresar con el cubo, puede ir moviendo, ¿cierto? El dibujo o el modelo que nosotros estamos ingresando. Vamos a dejar un envigado de piso, vamos a dejar una placa de contrachapado 15 milímetros. Acá uno puede elegir el número de vigas que va a ir colocando en el modelo. Por ejemplo, 7 vigas o las que uno desee. Si yo elijo tipo envigado de techo, ¿ya? Acá se abre la opción para colocar una pendiente. Por ejemplo, 100% de pendiente, 45 grados. Entonces da al envigado una pendiente y se pueden considerar el cálculo de un envigado, ¿ya? Bajo esas condiciones, ¿ya? Que obviamente ahí van a generar
va a generar tensión interna extra a la que está en la horizontal, como las fuerzas axiales. Si volvemos al de piso, que es el horizontal, ¿ya? El largo de las vigas, por ejemplo, 3,5 metros, 3.500 milímetros. ¿Ya? Ingresamos el largo que nosotros queramos y queda en el modelo ingresado en forma instantánea. Esto es importante en el caso de que las vigas estén apoyadas sobre una solera, sobre un muro, sobre una fundación, etcétera, etcétera. Es importante controlar el aplastamiento que se pueda generar en los apoyos de las vigas. Entonces, ahí es importante el ancho del muro, del sobrecimiento o lo que sea sobre el cual se apoyan las vigas cuando se lo hace en forma directa. Y este ancho de apoyo se refiere a eso. ¿Ya? Por ejemplo, 50 milímetros, si lo dejamos 90, este rectángulo verde que simula el apoyo va a ir aumentando su ancho, disminuyendo según el valor que nosotros ingresemos. Entonces sirve para controlar ese aspecto dentro del diseño de las vigas. El cuarto a seleccionar, que se llama tipo de apoyo de viga, uno puede elegir el tipo de apoyo para el envigado que uno va a diseñar. Por ejemplo, vigas simplemente apoyadas en un tramo, en 2 tramos, 3 tramos y 4 tramos, como vigas continuas, ¿ya? Y esos tramos pueden ser iguales o distintos. Por ejemplo, si yo a un tramo le coloco 1500, ¿ya? Va a ir cambiando la diferencia entre ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo vamos a colocar una viga de 2 tramos iguales, entonces nuestra viga simplemente apoyada pasa a ser una viga continua, un elemento continuo que tiene un apoyo intermedio. ¿Ya? Ahora, si nosotros podemos diseñar una viga en voladizo, ya que está empotrada en el punto de apoyo, o también una viga que tiene una sección, una zona apoyada con un voladizo determinado, ¿ya? Y también la otra opción es que sea una viga empotrada en ambos extremos o empotrada apoyada. Entonces, todas estas opciones son las que uno puede ingresar en el software como tipo de apoyo de las vigas. En este caso, vamos a dejarla apoyada, por ejemplo, en 2 tramos iguales. ¿Bien? Luego de seleccionar el tipo de apoyo de las vigas, uno ingresa las cargas. Para vigas de piso uno puede ingresar cargas permanentes, ya que tienen que ver con los materiales que forman la solución constructiva de piso, por ejemplo, una loseta de hormigón, o un piso cerámico, un piso flotante de madera, lo que sea, uno lo ingresa como carga dentro de este ítem. Entonces está la opción de ingresar cargas distribuidas, ¿ya? Acá se liberan dos cuadrados para el ingreso de carga, porque son 2 tramos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 50 kilos por metro cuadrado de carga de peso propio, ingresamos en ambos tramos el mismo valor. También podríamos ingresar cargas puntuales. Estas cargas puntuales se pueden ingresar una carga puntual por tramo y puede tener una distribución o una posición que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos colocar una carga de 300 kilos que está distanciada a 1 metro, 1000 milímetros desde el apoyo. ¿Bien? Entonces acá ingresé la carga distribuida de los materiales y una carga puntual, ¿ya? Que es la que está ahí en rojo, que está a 1 metro desde el apoyo, ¿ya? Según lo que ingresamos acá. Por ejemplo, vamos a dejarla en cero la carga puntual, vamos a dejar solo las cargas distribuidas para ver qué es lo que ocurre, para mostrar un poco los gráficos más típicos de momento y tensión interna. El segundo tipo de carga es sobrecarga de uso, que es la sobrecarga de uso de un piso, por ejemplo en vivienda. En general
La carga mínima de uso es 200 kilos por metro cuadrado. También en Colombia ese valor varía un poco, es de 180 kilos por metro cuadrado. Entonces ese es el valor que se ingresa acá. Ya, por ejemplo, podemos colocar 200 kilos por metro cuadrado en ambos tramos. Y también da la opción de colocar nuevamente cargas puntuales para alguna situación especial. En este caso vamos a dejar solo cargas distribuidas. Y con eso queda ingresado todo el proyecto, ¿ya? Y podemos apretar el botón calcular. Al apretar el botón calcular, lo que aparece acá es una grilla de resultados, una tabla resumen, donde están las propiedades que se deben verificar en la viga de madera, o sea, la tensión en flexión, el cisalle, la compresión normal, que esta se refiere al aplastamiento local en los apoyos, y las deformaciones total, o sea, considerando la carga de peso propio más la sobrecarga de uso, y una deformación solo con la sobrecarga. La segunda columna entrega los valores de diseño, o sea, la capacidad del material para esas diferentes solicitaciones. La tercera columna entrega los valores de trabajo, o sea, según las cargas que yo induje, más las secciones, ¿cierto?, que se ingresaron, se generan tensiones de trabajo, que es a lo que está, la tensión a la cual está sometidos los elementos. Y acá aparece el factor de utilización, o sea, cuánto de la capacidad completa de las vigas estoy utilizando en cada solicitación. Si se fijan, el mayor factor de utilización en este caso es la tensión en flexión, que está en un 70%. Entonces, cuando tenemos factor de utilizaciones bajo 100%, va a decir la verificación final cumple. En este caso, todas están bajo el 100 y cumple. Ahora, hay unas que están muy bajo, por ejemplo, siempre la que gobierna es la de mayor factor de utilización, entonces estamos en un 70%, quizá podemos mejorar eso, en general entre un 80 y un 100% estamos siendo eficientes en el diseño, ¿ya? Si estamos bajo el 80 estamos sobredimensionando y sobre 100 ya no cumple las condiciones. Entonces, por ejemplo, podríamos cambiar la viga de 160 a 140. Y al bajar la sección, obviamente los factores de utilización van a subir. Y acá tenemos que en flexión estamos en un 88%. Entonces, ahí ya nos quedaríamos un poco más tranquilos. Ahora, quizá esta sección es muy especial, no es tan usada. Podríamos casarnos con una sección más típica, un 2 por algo, 2 por 6, ¿ya? Ingresamos un pino radiata 6,6, 2 por 6, calculamos, ¿ya? Y nuevamente estamos bastante bien. Cuando nosotros estamos listos con nuestro diseño, ¿ya? Cuando estamos ok, estamos satisfechos, tenemos las siguientes salidas de resultados. Por ejemplo, acá en el borde inferior derecho, donde dice detalle, hay dos botones. El primero dice diagramas. En este botón de diagramas uno puede visualizar los diagramas de momento, de corte o cisalle, axial y deformaciones de la viga ingresada. Y también, si uno quiere ver el detalle de esos valores, puede apretar el botón detalle y ver en diferentes posiciones los valores de momento, cisalle, axial y deformación. Y en el otro botón, factores, aparecen los factores de modificación que se deben calcular según la normativa que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, bajo normativa chilena están los factores de modificación K sub H, que es de humedad, para flexión, cisalle, compresión normal, módulo elasticidad. K sub D, que es un factor de modificación por la duración de la carga. K sub C, uno de trabajo conjunto, y así aparecen todos los cálculos que se piden por norma. Por ejemplo, acá si yo cambio la normativa a la normativa argentina, que es la CIRSOC 601, y coloco calcular nuevamente,
y voy a factores, me van a aparecer los factores de modificación según la norma CIRSOC 601, calculados. Bueno, cuando nosotros ya estamos, si volvemos a la normativa chilena, para ser consecuentes con lo que estábamos haciendo, podemos generar un reporte. Generamos un reporte que va a ser un PDF donde se va a resumir todo lo que ingresamos como diseño. Vamos a sacar esto. Entonces, este PDF muestra todo lo que nosotros ingresamos como diseño del Envigado de piso. Entonces, la especie maderera, la calidad estructural, la humedad de servicio, la sección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es como un resumen de lo ingresado. Las cargas ingresadas, el tipo de la disposición de los apoyos en la viga, en este caso una viga de 2 tramos, los factores de modificación calculados y la tabla de resumen que se pide para verificar el envío y un dibujo 3D de lo que ingresamos.